Bien, estamos de nueva cuenta, recuerda usted, estamos entrevistando al juez Lucio Leiva Nava con el tema de la personalidad en el juicio de amparo. Su señoría, estamos platicando de lo que es la materia administrativa, materia civil, sé que son cosas muy parecidas, pero quería yo pedirle de favor, ¿qué pasa ya en la práctica con todo? ¿Por qué hay asuntos que se pierden con la personalidad? Uno, ¿por qué aparte de que se pierden en la práctica, qué le pasa al abogado postulante? Pero además de que qué le pasa, qué es lo más recurrente y lo más chistoso es que se va haciendo cada día más y más. Me ha tocado estar con amigos y me dicen, es que esto parece como que es viruela, ya todo el mundo está recurriendo a lo mismo, a lo mismo. ¿Qué pasa, señoría? Adelante, por favor. Bueno, la personalidad, como decimos, sí es a veces suena fácil, ¿no? Voy a acreditar mi personalidad y con esto ya voy a tener acceso a la impartición de justicia federal. Sin embargo, sí tiene ciertos matices este tópico porque, bueno, no todos, o la mayoría yo siento que debemos de adentrarnos un poco más al tema. En ocasiones, como les comentaba, muchas veces se desconoce las diferencias a lo mejor entre legitimación al proceso, legitimación a causa y sobre todo la personalidad. En ocasiones hemos visto que tratándose de asuntos, por ejemplo, agrarios, asuntos en materia civil, asuntos de familiares, de menores, en donde conforme al artículo 76 bis, los juzgadores tenemos la obligación de suplir la deficiencia de la queja. Los promoventes del juicio de amparo quieren excusarse en esta figura jurídica para poder que nosotros de alguna forma no sé, los ayudemos o les indiquemos cómo acreditar la personalidad. Sin embargo, esas cuestiones no fueron, la figura de la suplencia de la queja no fue creada para ese fin. Si damos lectura al artículo 76 bis de la ley de amparo, vemos claramente que la suplencia está dirigida a los conceptos de violación. Siempre tenemos que tener presente que podemos solicitar una suplencia respecto a nuestros conceptos de violación para efecto de determinar si es constitucional o inconstitucional el acto reclamado. También se confunde esta suplencia no solo con este presupuesto procesal de la personalidad, en la práctica también lo hemos visto con la procedencia del juicio de amparo. Muchas veces, yo que estoy en un colegiado, cuando vemos en los recursos de revisión que nos alega la parte quejosa diciendo que su demanda de amparo debió haber sido admitida por el juez de distrito porque en el caso se trataba de menores, a lo mejor teniendo alimentos o guardia y custodia, nos invocan que apliquemos la suplencia de la exigencia de la queja. Sin embargo, esto, se les vuelvo a repetir, solamente tiene aplicación respecto a conceptos de violación o agravios, no así procedencia o cualquier otro presupuesto procesal que rija dentro del juicio de garantía. En materia administrativa, tenemos que la personalidad en ocasiones, como sabemos, la materia administrativa a nivel federal tiene una variedad de leyes. Entonces tendríamos que acudir en forma especial a cada ley conforme al artículo 12 de la ley de amparo, acudir a la ley que rige el acto reclamado para verificar cómo puede acreditarse la personalidad o bien si está acreditada ante la autoridad responsable. Generalmente, como son actos administrativos, netamente administrativos, la personalidad necesariamente tiene que acreditarse ante el juez federal. Un ejemplo clásico en materia administrativa son las leyes. Si yo voy a reclamar una ley por inconstitucional, para acreditar mi personalidad debo de apoyarme en el artículo 12 de la ley de amparo, que es la que nos faculta, este dispositivo nos faculta para apoyarnos principalmente en el Código Federal de Procedimientos Civiles y poder determinar cómo acreditar la personalidad. Incluso, generalmente se hace a través de poder otorgado ante el Secretario Público, esto es ante un notario. Sin embargo, la ley de amparo también nos dice que puede hacerse un poder ante el juez de distrito siempre y cuando este sea ratificado. Podemos hacerlo
entre las partes, entre el apoderado y a quien va a representar, siempre y cuando se ratifique ante el juez de distrito. Y una vez ratificado ya tendríamos por acreditada la personalidad. Esto generalmente se da en materia administrativa, y ¿por qué? Porque en materia administrativa no hay muchos procedimientos. Si nosotros hablamos de un procedimiento contencioso administrativo, ahí sí ya teníamos acreditada la personalidad quizás ante el tribunal fiscal o el tribunal contencioso, según sea el caso. Si ya teníamos acreditada la personalidad ante este tribunal, podemos fundarnos para acreditar la personalidad ya en el juicio de amparo en el artículo 13 y allegar las constancias necesarias para demostrarle al juez federal que ya tenemos registrada la personalidad. Lo mismo ocurre en materia civil. En materia civil es más común apoyarse en el artículo 13. ¿Por qué? Porque en materia civil generalmente el acto reclamado emana ya de procedimientos jurisdiccionales, donde hay un actor demandado y existe todo un procedimiento donde se ofrecieron pruebas y se dictó sentencia definitiva e incluso apelación. En materia civil generalmente decimos, ya está acreditado la personalidad ante el juez responsable. Para esto pues debemos de igual allegar las constancias necesarias para demostrarle al juez de distrito que ya está reconocida. En la práctica, ¿qué sucede? Que muchos se apoyan en este precepto diciendo, lisa y llanamente, tengo reconocida mi personalidad ante la autoridad responsable. Nosotros como juzgadores, ¿qué es lo que hacemos en tal situación? La Suprema Corte de Justicia ha establecido que la personalidad debe de estar acreditada o nosotros debemos de pronunciarnos sobre ella antes de la admisión de la demanda. No antes. Antes existía un criterio en donde decía que la personalidad podría hacerse pronunciamiento en cualquier etapa del juicio. Y ya incluso en sentencia definitiva podríamos sobreseer haciendo pronunciamiento sobre la falta de personalidad en la sentencia definitiva. Sin embargo, actualmente ya la Corte ha establecido que debe ser antes de que admitamos, debemos de verificar la personalidad de la personalidad. Su señora, perdón que me interrumpa ahí. ¿Podría haberse dado caso anteriormente cuando existía ese criterio, ustedes que lo vieran, que se llevaba todo el proceso y en la sentencia se sobreseía porque no va a haber sentencia porque no se había acreditado la personalidad? Exactamente, ya no se gastaba, digamos, tanto el Estado tenía un gasto como las mismas partes tenían un gasto en donde tenían que llevar un juicio incluso hasta hacer emplazamientos a terceros perjudicados gastando respecto a los edictos que sabemos que no son nada baratos, sí son altos sus costos, sobre todo que en materia federal pues debe hacerse en el diario oficial de la Federación. Entonces hacíamos todos estos gastos y el Estado también gastaba en material, en pagar a los servidores públicos, todo esto para llegar a una sentencia que no se iba a resolver de fondo el acto reclamado. Porque no se había acreditado la personalidad. Entonces creo que es un buen adelanto que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que la personalidad tenemos que resolverla antes, lo mejor posible, como ha ocurrido con otros criterios en donde ha establecido que es que se trata de cuestiones de imposible reparación como la competencia, entre ellos la personalidad, la cosa juzgada, o sea, cuestiones donde efectivamente hay que darle solución inmediata. ¿Para qué? Para evitar pues una dilación de la impartición de justicia, principalmente tomando ciertos factores, ¿no?, que ya la Corte ha establecido en diversos criterios. Pero sí, sí es muy pues benéfico el nuevo criterio de la Corte, el poder nosotros ya, antes de admitir, verificar que esté acreditada la personalidad. Por eso, si no está acreditada desde un principio y en una demanda nos indican, la tengo acreditada ante la responsable, nosotros lo que hacemos es prevenir. ¿Por qué? Porque la Corte ya nos estableció también que hay que hacer una prevención para no dejarlo en estado de indefensión, darle esa oportunidad, ¿no?, de que corrija o aclare su demanda.